de las Sagradas Escrituras. No he leído el Salmo 119 completo y empiezo diciendo o citando el Charles Spurgeon, que dijo: esta hora sagrada, hora porque es un cántico, ¿no? Una poesía. Imaginaos que se cantaba este texto, las 22 estrofas con sus 8 versículos cada uno. Es una poesía, ¿no? Pues esta hora sagrada es una Biblia en miniatura, decía él. Las escrituras condensadas, la Sagrada Escritura reducida a emociones y acciones santas. Este salmo es llamado el alfabeto del amor divino, el paraíso de todas las doctrinas, el almacén del Espíritu Santo, la escuela de la verdad, también el profundo misterio de las Escrituras en que toda la disciplina moral de todas las virtudes brilla resplandeciente, dijo este otro comentarista. El énfasis en este salmo, el más largo de toda la Biblia, y está ¿dónde? Pues si habéis dado cuenta, el énfasis está en el ministerio vital de la palabra de Dios en la vida de los hijos de Dios. El tema es las Escrituras. Por eso nuestro tema, las excelencias de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. El Salmo es un acróstico con 8 líneas en cada sesión. Cada uno de nosotros hemos leído una sesión. Bueno, hemos leído cada uno 2 o 3 sesiones, ¿no? Pero cada trozo que he apartado es una sesión del Salmo. Son 22 sesiones de 8 líneas cada sesión. Entonces, es una poesía muy bien definida y muy bien pensada. Cada palabra de cada línea, de cada una de las 22 sesiones, empieza por una letra del alfabeto hebreo. Por eso en algunas Biblias, como la mía por ejemplo, viene el título de la sesión, Aleph, Bet, Gimel. No sé si en vuestras Biblias está así. Cada sesión viene con ¿qué es esto? Este es el nombre de una letra hebrea, ¿vale? Este es el alfabeto hebreo, que está compuesto de 22 letras. Cada sesión, cada línea de cada una de esas sesiones empieza en hebreo con esta letra. Entonces, por ejemplo, de versículos 1 al 8 empieza con la letra Aleph. Cada línea de esta sesión, es decir, los 8 versículos, empieza con la letra Aleph, la primera palabra. Por eso es un acróstico. Obviamente, pues en las traducciones esto no se queda enmarcado. Esa es la dificultad de la poesía, ¿no? Ella tiene mucho sentido. Es difícil traducir una poesía porque tiene la rima y tiene la cosa pues en el idioma que fue compuesto, el idioma original, ¿no? Entonces, claro, al traducir para cualquier idioma, el castellano incluso, no se queda esto enmarcado, que cada línea empieza con una letra específica que es la letra de la sesión. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Yod, Tet, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Sabe, Kof, Resh, Sin, Tau. 22 letras del alfabeto hebreo, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente. ¿Quién fue el autor? Si piensas, es bonito porque está bien compuesto, ¿no? Y luego, claro, cuando leemos, pues hay mucho contenido precioso y ya hablaremos un poquito más sobre esto, ¿no? Ahora bien, ¿quién fue el autor de este salmo, este precioso salmo, el Salmo 119? No lo sabemos. Algunos dicen que fue Moisés, otros dicen que fue Jeremías, otros David, etc. Así que no sabemos quién escribió. Cada comentarista tiene su opinión, ¿no? Entonces, pues, mejor decir que no sabemos exactamente quién escribió, ¿no? Pero sí, pero sí sabemos que no importa quién haya escrito, este hombre, el autor del Salmo, tenía mucho amor por la palabra de Dios, por las escrituras sagradas, ¿no?
Mira lo que dijo Jonathan Edwards. Sé que no hay parte alguna de las Sagradas Escrituras en que la naturaleza y evidencia de la piedad verdadera y sincera sea subrayada tan plena y completamente y delineada como en el Salmo 119. Es decir, quien quiera que sea el autor, es un buen ejemplo para que lo sigamos. Porque tenía un hambre intensa por la santidad que venía de escudriñar, de amar, de dedicarse a la palabra de Dios, de buscar en las Escrituras aliento, ánimo, fuerzas, inteligencia, sabiduría. Es decir, todo recurría el hombre a las Escrituras. Al menos fue lo que expresó en esta poesía, ¿no? Vale. Posiblemente, tanto por su vocabulario como por el mensaje, se da a entender que este salmo está basado, esta poesía está basada en el libro de Deuteronomio, ¿no? Que es conocido como la segunda ley. La primera, no porque es una otra, sino porque Deuteronomio como que resume la ley de Moisés dada en Éxodos, ¿no? Y Deuteronomio se repite. Este salmo está posiblemente basado en Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Deuteronomio se conoce como esto, segunda ley. Sin embargo, a diferencia de Éxodo, Deuteronomio enfatiza mucho más el amor por la ley. Es algo más del corazón. De hecho, en Deuteronomio es la primera mención de que tenemos de que lo importante, a ver, no es exactamente estrictamente seguir al pie, aunque es imprescindible seguir, pero la ley está más bien en el corazón. Es decir, más lo que seguir rituales, por ejemplo, como que hacer sacrificios. Deuteronomio es el primer libro que encontramos que Dios se place más en el corazón que se sacrifica, ¿no? La forma como se hace, que exactamente en cumplir los rituales. Y el autor de este salmo expresa precisamente esto, su amor por la ley. Bueno, para sacar ahí todo el jugo de este salmo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues mira, coger las 22 sesiones y predicar cada día en una sesión. Es decir, coger los 8 versículos de cada línea y hacer un mensaje de 30 minutos en cada una de estas 22 sesiones. Esto sería una serie de 22 mensajes, ¿verdad? Profundizando en cada una de estas 8 líneas, en cada una de estas sesiones. No lo vamos a hacer. Nuestra idea hoy es simplemente daros un panorama general de este salmo, ¿vale? Así que vamos a ello. Voy a hacer este panorama contestando a 3 preguntas que pienso que el salmo contiene. Es decir, voy a hacer 3 preguntas y pienso que el salmo contesta las 3 preguntas. Entonces, nuestros 3 puntos hoy son 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué son las Sagradas Escrituras? Yo creo que el salmo contesta. El salmo 119 contesta ¿qué son las Sagradas Escrituras? Según leemos en la versión Reina Valera, que es la que tengo, la Reina Valera 2020, como se suele decir, el autor se utilizó de 9 palabras diferentes para expresar o para definir o para describir lo que son las Sagradas Escrituras. Primero, la palabra mandamiento se ha repetido 44 veces en el Salmo. Todo lo que voy a decir lo he contado yo, ¿vale? Porque lo he estudiado el Salmo y lo fui marcando todo. Entonces he leído comentarios, pero lo he contado yo mismo para asegurarme, siguiendo la Reina Valera 2020, ¿vale? Entonces, la palabra mandamiento, pues ahí está 44 veces. ¿Qué es un mandamiento? Son las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son un mandamiento de Dios, un orden, algo que hay que cumplir. Mandamiento es diferente de consejo.
¿Entendéis la diferencia? Mandamiento y consejo. Alguien me acerca a mí y dice, y pide un consejo porque no sabe qué hacer de algo, de aquello, pues yo puedo dar un consejo. Hay la consejería pastoral, ¿no? Yo puedo expresar una opinión, fruto de sabiduría, fruto de inteligencia, vosotros también, y dar un consejo a alguien. Y consejo, pues uno lo analiza y lo piensa y dice, pues, vale, es un buen consejo, lo sigo. Muy bien, es un consejo, vale. No sé, es un buen consejo, pero a lo mejor voy por ese camino, pues vale, cada uno es responsable. Ahora, si uno se acerca a mí y dice, mira, tengo esta duda de ese respecto, tal y cual, yo abro la Biblia y digo, Dios dice esto, y esto es un mandamiento, y tú tienes que cumplir. Si quieres obedecer, y si quieres ser bendecido, cumpliendo la palabra de Dios. Pues, el mandamiento solo queda una opción: obedeces o desobedeces. El consejo, pues tú te manejas como quieras. Pero el mandamiento no da apertura a la posibilidad. Entonces, esta es la distinción. Esto no es un consejo para la vida, aunque hay mucha sabiduría. Y si uno ya siguiera como consejo, ya estaría muy bien. Pero esto no es un consejo. Consejo lo doy yo, lo das tú. Esto es mandamiento. Obedeces o eres rebelde. ¿Estamos en la primera definición? La Real Academia Española dice que un mandamiento es un precepto u orden de un superior a un inferior, de Dios para nosotros. No pregunta el superior lo que pensamos acerca de esto, lo dicta, lo establece y ya está. Bueno, segundo, es la palabra de Dios. Se repite 33 veces la expresión palabra, refiriéndose a que esto es, las Sagradas Escrituras, palabra de Dios. No es que esto contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Porque si habláramos de que contuviera, o contenera, ¿no? Mejor, contuviera, si habláramos de que contuviera, pues algo podía no ser la palabra de Dios. Pero estamos hablando de que esto es la palabra de Dios. Por lo tanto, es la boca de Dios para su pueblo, es la boca de Dios para nosotros. El Salmo dice 33 veces que las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios para nosotros. Imaginaos, Dios hablando con nosotros. Hay tanta gente que me dice, pues me gustaría escuchar a Dios. Yo podría decirle, ¿ya ha abierto usted tu Biblia? Su Biblia. Porque el momento que abrimos nuestra Biblia y la leemos y la estudiamos, fijaros, Dios está hablando con nosotros, porque es la palabra de Dios. Tercero, ley. Aparece 25 veces en este Salmo 119. ¿Qué es la ley? Un precepto dictado por la autoridad competente que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para bien de los gobernados. Es lo que dice la Real Academia Española. Y fíjate que otra definición nos da la Real Academia Española muy interesante. Dice que la ley es lealtad, fidelidad, amor. Pues esto es lo que es la ley de Dios realmente. Y por eso el salmista habla tanto también de amor, de lealtad y de fidelidad. Frecuentemente en la Biblia se emplea, se utiliza esta palabra ley para referirse especialmente a la Torá. Y son los 5 libros de Génesis a Deuteronomio, ¿verdad? Es el canon hebreo, la porción esta que se llama ley. De hecho, en el Nuevo Testamento siempre se refiere a la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Pues la Torá, los 5 primeros libros, y después los demás libros son los profetas.
Y esto comprende la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Entonces la ley se refiere más bien aquí a los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En ese sentido, para los hebreos la ley es el don bueno de Dios y señal del amor de Dios. La ley también es eterna, puesto que refleja la naturaleza misma de Dios. Es como que su ley y Dios fueran lo mismo. Lo que ha puesto Dios en su ley es una extensión de su ser, por así decirlo, ¿no? Por eso expresa o refleja la propia naturaleza de Dios y por lo tanto es eterna. Por eso dice la palabra de Dios mismo que puede pasar cielo y tierra, pero no pasará una coma de la palabra de Dios, porque Dios no cambia. 4. La palabra testimonio aparece 23 veces. ¿Qué es testimonio? Una prueba, una justificación, una comprobación de algo. Cada uno de los textos manuscritos o impresos que constituyen la tradición textual de una obra. Eso es un testimonio. Esto es la palabra de Dios. Aquí está expresado de manera escritural, de manera textual, lo que ha dicho Dios. Por eso su palabra, ¿verdad? Y por eso testimonio. Es una prueba de lo que ha dicho Dios, de quién es Dios. Entonces, sus testimonios están aquí. Otra palabra que tenemos ahí: estatutos. Aparecen 22 veces. ¿Os estáis acordando, no? De cuando hemos leído las veces que repetimos las mismas palabras. ¿Qué es la palabra estatuto? Pues la Real Academia Española, una vez más, dice que estatuto es un ordenamiento eficaz para obligar. Es un contrato, por ejemplo, una disposición testamentaria, etc. Entonces, es como uno que deja un testamento que le obliga a quien vive de seguir sí o sí. Es decir, tu pariente muere, tu padre, vamos. El juez te llama, o quien quiera que sea te llame, y lee para ti el testamento, ¿no? Tú puedes pensar lo que quieras, tú puedes enfadarte lo que quieras con lo que has dejado allí en el testamento, y tú haz lo que te dé la gana, pero el testamento se va a cumplir. Te está obligando a cumplir. Es decir, tú podías querer tal casa o tal casa, pero si el testamento dice que tal casa se queda para tu hermano, tú puedes pelear lo que quieras, pero tal casa es para tu hermano. Ya está, no pasa, no es diferente. El estatuto te obliga, es la idea. Entonces, la palabra de Dios, la ley de Dios, dice el Salmo, que te obliga a algo, que obliga a los hombres a algo. Es decir, lo que está escrito, uno puede pelear lo que quiera, pero se va a cumplir. Se va a cumplir. Puedes enfadarte, puede gustarte, puedes enfadarte, puedes lo que quieras, pero está escrito. Se va a cumplir. Te guste o no, mejor que te guste, se va a cumplir. Eso es lo que quiere decir estatutos. Otra palabrita: juicios. Aparece 21 veces la palabra juicios. Aquí en el sentido de que por la palabra de Dios podemos realmente saber lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la idea de juicio. Juicio de valores, juicio de bien y mal. El juez que juzga si uno se ha portado bien o mal. Es decir, la verdadera moral
y ética, ¿dónde está? La palabra. Aquí está. Juicios aquí básicamente significa que en la palabra de Dios tenemos la verdadera y buena regla para vivir bien y de manera buena, no mala. Otra palabrita, se repite menos veces, pero se repite. La palabra dichos, 5 veces he contado. A lo mejor en algunas otras versiones viene de otra manera, pero en la Reina Valera la he leído 5 veces. En el sentido de que aquí tenemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está aquí. Las maravillas de Dios están aquí. Otra palabrita que aparece menos veces, pero la he leído 3 veces en esta versión. Sus caminos. En el sentido de que la palabra de Dios, las escrituras sagradas, son los caminos de Dios para el hombre. Es decir, la dirección de Dios. Lo que nos alumbra. Lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mi camino. En el sentido de que estos caminos de Dios deben ser mis caminos. ¿No? Entonces es la dirección de Dios para nuestras vidas. Dios ha puesto el camino, pues lo que nos queda es seguir su camino, porque si no seguimos por ese camino que está aquí delineado y vamos por otro, pues estamos fuera de sus caminos. Y luego nos veremos con las consecuencias de estar fuera de sus caminos. Por último, he contado 2 veces la palabra su verdad o sus decretos. Es decir, lo absoluto de Dios en forma de palabras, lo que ha decretado Dios es su verdad de manera absoluta para los hombres. Por lo tanto, ¿qué son las Sagradas Escrituras? Son, ¿o fue lo primero? Son su mandamiento, es su palabra, es su ley. 4, su testimonio. 5, son sus estatutos. 6, sus juicios. 7, sus dichos. 8, sus caminos. 9, su verdad o sus decretos. ¿Cuánta cosa nos dice el Salmo sobre las excelencias de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras? Segunda pregunta que contesta el Salmo: ¿cuál debe ser nuestra actitud para con las Sagradas Escrituras? Hemos visto qué son las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud para con la palabra de Dios, para con las Sagradas Escrituras? En todo el Salmo, según leemos o según he leído en la versión Reina Valera, su autor ahí nos demuestra de diferentes maneras cuáles deben ser nuestras actitudes para con las Escrituras. Y por ejemplo, él hace a menudo una oración o una petición. Primero, enséñame 14 veces, o vivifícame, otras 14 veces ha repetido, ¿no? Vivifícame según tu palabra, enséñame tu palabra. O demuestra que tenemos que aprender de su palabra. Eso se repite 14 veces. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud para con las Sagradas Escrituras? Aprender. Pedir sabiduría para aprender y dedicarse a aprender. Y dejar que esta palabra nos vivifique nuestra alma. ¿Qué significa vivificar? Darle vida. Entonces, la palabra es lo que nos llena de vida. Uno quiere tener vida plena, vida feliz, vida eterna. La palabra es lo que vivifica. Uno quiere avivamiento para su alma. El avivamiento no viene sino por la palabra. Otras cositas que vemos aquí en el Salmo. El autor repite por 4 veces desear.
buscar 4 veces más, escoger 2 veces más, correr por la palabra o hasta la palabra. He leído una vez. Es decir, el autor aquí expresa su deseo por ir hasta la palabra de Dios, hasta las Sagradas Escrituras. La idea de desear leerla, desear estudiarla, la idea de buscar la palabra, buscar las Sagradas Escrituras para su alimento, escoger de entre tantas posibilidades como vosotros habéis escogido en esta tarde venir acá, escoger la palabra en detrimento de otras cosas, correr hasta la palabra. Esta es la idea, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra actitud para con las Sagradas Escrituras? El autor nos enseña que debemos ir hasta la palabra, buscarla, desearla, elegirla. ¿La deseáis cada día? ¿La buscáis? ¿Cuál debe ser nuestra actitud para con las Sagradas Escrituras? El autor nos dice que por 3 veces debemos considerarla. Por 8 veces nos dice que debemos meditar en ella. Por una vez nos dice que debemos mirarla. Y por 7 veces nos dice que debemos entenderla. Lo he agrupado más o menos así porque son cosas semejantes, ¿no? Cambia un poquito un pelín a lo mejor la definición de cada cosa, pero van de lo mismo, ¿no? Es decir, pedimos que el Señor nos enseñe, buscamos aprender, elegimos, escogemos la palabra y luego, ¿qué tenemos que hacer con la palabra mientras estamos buscándola y aprendiéndola? Pues debemos considerar lo que dice, porque no es solo leer por leer, no es solo estar aquí delante de ella, sino considerar lo que está dicho, meditar en lo que estamos leyendo, porque no la leemos para cumplir un devocional de 1 año, que meditemos en la palabra, que busquemos entenderla, estudiarla, escudriñarla. Esa es la idea. ¿Estamos? Vale, seguimos. Mira, por 10 veces el autor dice que ama. Amo tu ley, amo tu palabra. La idea de amar las Escrituras. Por 7 veces dice que las Escrituras eran su delicia. Habéis leído y a lo mejor estáis recordando el autor diciendo, más que la miel a la boca, es tu palabra delicia para mí. Más que el oro refinado. El autor por una vez dice que debemos apegarnos a la palabra. Y por 7 veces la idea de gozarse en la palabra. Todo tiene que ver ahí con contentamiento, con satisfacción en el alma. Es la idea de amar, de deleitarse, de gozarse en las Escrituras. ¿Ya has empezado a leer la Biblia y de repente has perdido la hora? Para algunos esto a veces, dependiendo del momento de vida de uno, pues ya no es posible, ¿no? Hablo por mi esposa y yo ahora mismo en este tiempo de vida, que a lo mejor empieza uno a leer y ya está el chiquillo por aquí, ¿no? O tocando la puerta de la oficina o de la habitación, o pensamos que podemos empezar y vamos por el 3er versículo y el niño se despierta. Y uno piensa, pues vaya, pensaba que iba a dormir un cuarto de hora más como mínimo, pero se ha despertado. Ya está. Se acabó el devocional. Pero sí, que ya he empezado a leer la Biblia y estudiarla y me quedé sin comer. No porque no quería más comer o cualquier cosa, simplemente porque me he perdido en el tiempo. Esto es deleitarse en la palabra. ¿Por qué uno se queda así? Porque se está gozando en lo que está escudriñando, en lo que está entendiendo, en lo que está leyendo, ¿no?
Era lo que el autor decía: amo tu ley, amo tu palabra, me deleito en ella, eres mi consejero, ella es mi delicia. Estoy bien, estoy satisfecho. Esa debe ser nuestra actitud, ¿no? Delante de la palabra, o que al menos tengamos espacio para esto por medio de la palabra, ¿no? Porque este gozo y esta delicia, este amar la palabra, no viene así de, vale, pues, a partir de hoy amo la palabra. Eso no funciona de esta manera, vosotros sabéis, ¿no? No veis una muchacha o un hombre y dice: a partir de hoy le amo. No. Bueno, empieza un proceso. Cuanto más lees, cuanto más entiendes, pues más te deleitas. Cuanto más te relacionas, más te deleitas, más te gozas. Más amo al Señor. Más amas al Señor. Y luego llegas a un momento que a lo mejor, ahí sí, después de ese proceso ya te has casado, ¿no? Como una pareja, ya te has casado. ¿Por qué? Porque amas, porque te deleitas, tal y cual. Pero un momento te enfrías. Ahí sí tú tienes que decir: bueno, yo amo a este muchacho, yo amo a esta muchacha. Ya estoy casado porque amo. Entonces, ¿sé lo que es esto? Bueno, tengo que volver a alimentarme y alimentar este amor. Y ahí regresa el amor. La palabra es así también. A lo mejor te has enfriado un poquito y la has dejado de un lado por un momento. ¿Qué tienes que hacer? Yo amo esta palabra, yo sé que amo. Me vuelvo hacia ella y me obligo a mí mismo a volverme hacia ella. ¿Sabe lo que pasa? El deleite regresa también. Vale, pues seguimos, si no, no terminamos. Pues por 8 veces el autor dice no olvidarse de la palabra. Por 31 veces dice de guardar la palabra. Por 3 veces de cumplir la palabra. Por 1 vez de atender la palabra. Por 2 veces de andar en la palabra. Y por 6 veces de no desviarse de la palabra. Todo aquí tiene que ver con obediencia. Con obediencia. Con cumplir. Con obedecer. La idea de guardar aquí es esto, ¿no? Y guardar la palabra para no pecar contra ti. ¿Esto qué es? No es guardarla en un cajón. Es guardarla en el sentido de que estoy aplicando, de que estoy cumpliendo, de que le estoy obedeciendo. La misma idea de no olvidarse, de no desviarse, de andar por ella, de atender. Esta es la idea. Es un mandamiento. Por lo tanto, requiere obediencia. Aunque la amo. Pero cuando me dice algo que no me gusta tanto, la obedezco igual porque la amo, aunque me da caña. ¿Me explico, no? Sí, sí, Cristalino, vamos. En puro andaluz. Por 5 veces dice esperar, por 2 veces confiar, por 2 veces hace la oración, susténtame con tu palabra, ¿no? ¿Cuál es la idea aquí? De creer en esta palabra. La idea de esperar en ella. Esperar en ella requiere esta fe, confianza, y de ahí viene esta esperanza, ¿no? Entonces la idea, creo, obedezco porque creo en esta palabra, y espero en ella porque creo, sé que se va a cumplir, tengo fe. Esa es la idea de confiar. ¿Qué requiere de nosotros, o cuál debe ser nuestra actitud para con las Sagradas Escrituras? Fe. Un grupito más de palabras. Dice, por 1 vez, que las Sagradas Escrituras son mis consejeros. Y un precioso versículo que dice que las palabras, el autor dice, la palabra es mi delicia y mis consejeros. Y por 2 veces se repite que la palabra, que las Sagradas Escrituras son su consuelo. ¿Dónde tenemos consuelo? En la palabra. Qué precioso, ¿verdad? Y he apartado 2 grupitos más de palabras. Por último,
Se repite 2 veces que debemos hablar de la palabra y se repite por 5 veces que debemos cantar la palabra. Pues claro, la buscamos, la escogemos, la entendemos, la escudriñamos, la amamos, nos deleitamos en ella, confiamos en ella, esperamos en la palabra. Ella es nuestro consejero, nuestro consuelo. Ahora hablamos de esta palabra a todo el mundo. Y cantamos esta palabra a todo el mundo. Que todos oigan la palabra de Dios por medio de nuestra boca. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces, primera pregunta, ¿qué son las Sagradas Escrituras? Segunda pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud para con las Sagradas Escrituras? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Quién puede repetir las 26? Ya os habéis olvidado, no me... Yo la tengo apuntada. Ya habéis olvidado, no me lo creo. Bueno, ahí está, las 26 veces. Lourdes la tiene apuntada, después podéis coger con ella las 26 actitudes que debemos tener para con las Sagradas Escrituras. Y si no, pues yo puedo enviaros el bosquejo. Sería con ellos. 27 actitudes que hemos sacado aquí del Salmo 119. Última pregunta. ¿Qué resultados produce las Sagradas Escrituras en nuestras vidas? Hemos preguntado qué son las Sagradas Escrituras. Hemos preguntado qué actitudes debemos tener para con las Sagradas Escrituras. Y ahora, ¿qué resultados produce las Sagradas Escrituras en nuestras vidas? Obviamente, si la obedecemos. Es decir, si tenemos las 27 actitudes o algunas de ellas, ¿no? En algún momento para con la palabra de Dios, pues ¿qué resultado esto produce en nuestras vidas? ¿Verdad? Yo creo que el Salmo también nos contesta esta pregunta de diferentes maneras, ¿no? Es decir, los resultados de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y vemos aquí, primero, que hay libramiento, salvación, redención para los que guardan, para los que cumplen, para los que obedecen la palabra de Dios. Se repite 8 veces esta idea de redención, de salvación, de libramiento. Segundo, hay avivamiento, hay vida para los que cumplen, para los que obedecen, para los que guardan, para los que aman las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. 10 veces se repite esta idea. Y 3 veces se repite la idea de que los que guardan las Sagradas Escrituras no hacen maldad, son limpios, no pecan. Al principio del Salmo, en la segunda estrofa o la segunda sección, el salmista pregunta, ¿no? ¿Cómo purificará el joven su camino? Pues guardando su palabra. Dice, guardé su palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué resultado produce, por lo tanto, las Sagradas Escrituras en nuestras vidas? Si guardamos su palabra, pues avivamiento, vida, salvación, limpieza de alma, lo que es lo mismo que vida. Vale, pues otro grupito de palabras. ¿Qué resultados produce? Pues no seremos avergonzados. La idea de honra, de aprecio, pues esto aparece 8 veces. Si cumplimos lo que aquí está expuesto, no seremos avergonzados, sino que tendremos honra. Vale, otra idea aquí, quinto. Quinto, ¿no? Sí. Esto es, quinto, 5 y 6. ¿Qué resultados produce? Tendremos consejo, discernimiento, sabiduría, inteligencia, entendimiento. 9 veces se repite esa idea de que las Escrituras Sagradas nos dan sabiduría para vivir, guía, dirección. No andamos perdidos, no andamos como necios si tenemos las Sagradas Escrituras en nuestro corazón, en nuestra mente. Tendremos guía, tendremos dirección, andaremos con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento de la vida, de las cosas.
De hecho, ¿cómo se da consejería pastoral? Pues no con psicología, sino con la Biblia. Porque obviamente yo no soy psicólogo. Soy pastor. Por lo tanto, si alguien me busca, como mucha gente busca, para consejería, lo que hacemos es abrir la palabra y buscar en la palabra discernimiento para los problemas y sabiduría, inteligencia, entendimiento y dirección de parte de la palabra para las circunstancias de la vida. Porque es la palabra que nos da dirección, discernimiento, entendimiento, sabiduría, inteligencia. ¿Vale? ¿Qué más nos da la palabra? Consuelo, sustento para el alma, estabilidad. 5 veces se repite esto. Defensa, socorro, ayuda, refugio, escudo, paz. ¿Quién ya ha perdido un pariente, un familiar, a alguien cercano, sabe que tener a la gente cerca es muy importante y muy bueno? Pero el consuelo, el sustento para el alma, para seguir viviendo, la ayuda, pues encontramos aquí, definitivamente. La palabra, en el Dios mismo y en su palabra. ¿Sí o no? Por último, ¿qué resultados produce las Sagradas Escrituras en nuestras vidas? Contentamiento. Uno está feliz. El texto, el Salmo 119, en la primera sesión, el primer versículo dice: dichosos los que andan en la ley del Señor. Es decir, ¿qué es dichoso? Feliz muchas veces. Uno anda con gozo, con contentamiento, con alabanza. Se repite 12 veces en el Salmo. Hay un versículo del Salmo que dice: estas bendiciones tuve porque he guardado tu palabra. Porque guardar su palabra trae bendiciones. ¿Cuál es el resultado de guardar, de obedecer, de cumplir, de amar, de vivir por la palabra? Bendiciones de parte de Dios. Entonces, 3 preguntas que el Salmo contesta. ¿Qué son las Sagradas Escrituras? ¿Cuál debe ser nuestra actitud para con la palabra de Dios? Y 3, ¿qué resultados produce las Sagradas Escrituras? Y voy concluyendo. Los atributos de Dios, tal como se revelan en el Antiguo Testamento, son paralelos aquí a las características de la palabra de Dios, como se ve en Salmo 119. Ambos son misericordiosos, verdaderos, reales, justos, buenos, confiables, eternos, la luz, etc. ¿Qué esto nos enseña? Fijaros, que la forma en que tratamos la palabra de Dios es la forma en que tratamos al Dios de la palabra. Si tenemos la palabra de Dios ahí en un canto de nuestra casa, que la cogemos al domingo para venir y a veces se nos olvida, pero pensamos, bueno, tengo el móvil. Pues así tratamos a Dios. Es tan sencillo como tal. La palabra de Dios realiza muchos ministerios maravillosos en la vida del creyente. Nos mantiene limpio, nos da alegría, guía, establece nuestros valores, etc. Nos ayuda a orar efectivamente, nos da esperanza, paz, libertad, etc. Todo lo que hemos dicho. Amar la palabra traerá a los mejores amigos a nuestra vida, nos ayudará a encontrar y cumplir los propósitos de Dios, nos fortalecerá para dar testimonio. Así que cuando pensamos que estamos abajo y afuera, la palabra nos reavivará y nos pondrá de pie nuevamente. Bueno, si nos deleitamos en su palabra, la aprendemos, la guardamos en nuestro interior y obedecemos, pues ahí podemos lograr grandes cosas para su gloria. Mientras lees y estudias el Salmo 119, verá el escritor en una variedad de experiencias, pero su devoción al Señor y su palabra no cambiará jamás.
Las circunstancias pueden cambiar en nuestras vidas, pero Dios y su palabra siguen siendo las mismas. Por eso podemos en ella confiar. Esta cita, y termino con un par de versículos. Philip Henry nos aconsejó que leyéramos un versículo de este salmo cada mañana. Dijo Matthew Henry en su libro. Nos aconsejó él que leyéramos un versículo de este salmo cada mañana y meditáramos sobre él y que repasáramos el salmo 2 veces cada año. Y esto dijo él: os pondrá a tono en el amor al resto de las escrituras. Con frecuencia decía: toda gracia crece cuando crece el amor a la palabra de Dios, descrito en el Salmo 119. Termino con el resumen del Salmo 119, es decir, un versículo de cada sesión de las 22 sesiones del Salmo, por lo tanto 22 versículos. Versículo 2: dichosos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 24: tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 25: abatido está hasta el polvo, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 33: enséñame, Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Versículo 45: la libertad que nos trae los mandamientos. Muchos piensan que los mandamientos aprisionan, pero los mandamientos para el salmista dan libertad. Dice el versículo 56: bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Versículo 63: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Averíguate con quién andas. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Versículo 72: mejor me es la ley de tu boca que mucha riqueza de oro y plata. Esto es mejor que oro y plata. 74: los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Esperar en la palabra. Versículo 87: casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. En los peores momentos sigo con tus mandamientos. Versículo 93: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Ellos nos dan vida. Versículo 97: cuánto amo yo tu ley todo el día, ella es mi meditación. Versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 114: mi refugio, mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Versículo 127: he amado tus mandamientos más que el oro, sí, más que oro muy puro. La exposición de tus palabras alumbra, por eso estamos aquí, ¿no? Hace entender a los sencillos. Versículo 143: aflicción y angustia se han apoderado de mí, pero tus mandamientos han sido mi delicia. Incluso en la aflicción y la angustia, nuestra delicia, nuestro contentamiento debe estar en la palabra. Cercano estás tú, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. La suma de toda tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay tropiezo para ellos. Mucha paz tienen los que aman la palabra. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Hablemos de la palabra. Pues esto, 22 versículos para resumir el Salmo 119. El último, esto: hablará mi lengua de tus dichos.
de tu palabra, que hablemos de la palabra de Dios, que la amemos, que la guardemos, que la busquemos, que la entendamos y que la